Soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy es la presencialidad, estúpido. Gustavo, oyentes. Bueno, el título de esta columna, confieso, no deja mucho lugar a la imaginación. Y en realidad no queremos hacerlo sencillamente porque la situación a esta altura es crítica. El día de ayer se reportaron oficialmente 13.667 casos de COVID positivo en todo el país. Venimos de 4 días de feriados, parcial el jueves y contando hasta el domingo, con un número estable que linda los casi 10.000 casos y ya sabemos el pico de 16.056 casos el 31 de marzo pasado. Si tomamos el dato de ayer, estamos al nivel de contagios del mes de octubre, aún sin alcanzar ese famoso pico de 18.000 y moneditas que se alcanzó aquella vez. Si miramos el mapa del país, lo cierto es que cada vez tenemos menos departamentos libres de casos y si ponemos la lupa en la provincia de Buenos Aires y la ciudad, estamos encarando un pico superior o similar al más alto de lo que sería ya la primera ola. Lo cierto es que el gobierno de los Fernández no tiene explicación alguna para este aumento. Por el contrario, nos quieren dar tranquilidad. A decir del propio ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, él reconoció que hay contagios, claro. En efecto dice, sí, se han detectado casos positivos, por supuesto, pero lo que no tenemos detectado es que se produzcan los contagios en un espacio institucional donde se puedan cumplir los protocolos. Carla Bisotti, la ministra de Salud y su jefa de gabinete, también indicaron que ni en fábricas ni en las escuelas se producen contagios porque existen protocolos. Trota indicó también que los contagios no necesariamente se producen en las escuelas, pero el punto está en el análisis de probabilidades, que es en última instancia la materia prima con la que trabaja la epidemiología. Además, esa certeza que ellos tienen implicaría que tienen un rastreador de todos nosotros y pueden detectar el momento exacto en el que se produjo el contagio. Entiendo que esto no es aún técnicamente posible, pero además sus afirmaciones chocan con la evidencia que brota por todos lados. Por ejemplo, dicen ellos que las escuelas no tienen nada que ver. Bien, ellos no pueden explicar no solo este aumento actual de la curva, sino su impacto, o mejor dicho, el incremento de casos en la franja poblacional que asiste a la escuela. Y esto brota de los propios datos del Ministerio de Salud, de sus datos abiertos. Veamos. Buen oyente, tome aire y respire. Acá les voy a contar una serie de indicadores que armamos quienes integramos la Corriente Nacional Docente Conti Santoro. Al 27 de marzo realizamos una comparación de la incidencia porcentual de casos en niños de entre 3 y 13 años previo al inicio del ciclo escolar y post-inicio. En la ciudad de Buenos Aires, al 27 de marzo, los contagios, comparando estos dos momentos, crecieron 87%. En la provincia de Buenos Aires, 60%. En Misiones, 286%. En Corrientes, 243%. En Formosa, 114%. En Jujuy, 125%. En Santiago del Estero, 100%. ¿Qué quieren decir estas cifras? Bueno, cuando decimos que crecieron 100%, implica decir que los contagios en esta franja poblacional se duplicaron. Y esta lista, que incluye a provincias como Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza, Santa Cruz, son las provincias que hoy están en rojo, si miramos este tipo de casos. Como es sabido, además, la mayoría de las provincias iniciaron las clases el pasado 1 de marzo. Si comparamos este cuadro al 27 de marzo con lo que pasó una semana después, estamos peor.
Al 2 de abril, en la ciudad de Buenos Aires, la incidencia de contagios en niñas y niños de entre 3 y 13 años aumentó 136%. ¿Qué quiere decir esto? Los casos aumentaron a más del doble. En la provincia de Buenos Aires, que tiene una quincena menos de presencialidad, los casos crecieron un 90%, al igual que en Entre Ríos. Es decir, están al borde de duplicarse. En Santa Cruz y en Mendoza, los contagios en niñas y niños se duplicaron. En San Juan y en Jujuy aumentaron 50%. En Salta y Santiago del Estero crecieron 140 y 146%, es decir, se duplicaron una vez y media. En Córdoba, un 125%. En San Luis, los casos están a punto de triplicarse y en Mendoza de cuadruplicarse. En Tucumán y en Misiones los casos crecieron 3 veces y media, algo parecido ocurre en Santa Fe. Y en Corrientes los casos aumentaron casi 7 veces. Quiero recordar a los oyentes que ayer se confirmó que la cepa Manaos circula en Clorinda. Sí, ahí donde vive Zamba de Paca Paca, así que estamos esperando nuevos recursos didácticos al respecto. Y que eso despertó preocupación en la ciudad de Corrientes. Es decir, esa es la cepa que era más contagiosa y que además afecta en mayor medida a niños junto a la cepa británica. Ambas cepas ya fueron detectadas en la ciudad de Buenos Aires y en La Plata, por dar 2 ejemplos con circulación comunitaria. Suponer que esta evolución de casos en la población que va a la escuela no guarda ninguna relación con el inicio de clases es sencillamente un acto de fe o de hipocresía, porque no existe otra actividad que pueda explicar tal cuadro. La única actividad masiva que se liberó a partir del 17 de febrero en algunas provincias y con mayor intensidad a partir del 1 de marzo fueron las clases presenciales. Suponer que la cura a este cuadro vendrá a partir de la restricción de las actividades sociales y de esparcimiento o cortando la circulación nocturna de personas cuando las escuelas diariamente, desde la mañana hasta la tarde y el turno vespertino, movilizan a millones de personas, sería ridículo si no fuera grave. Entonces, mientras ellos dicen que no son las escuelas, deberían explicar de dónde surgen estos valores. ¿Por qué crece la cantidad de casos en niñas y niños de entre 3 y 13 años y las escuelas no tienen nada que ver? Una vez más, y ya lo dijimos en esta columna, la educación es una actividad que moviliza a millones de personas. Al 4 de abril contabilizábamos por lo menos 13 docentes fallecidos en todo el país. Ayer se informaron 2 muertes más. Este dato surge de un relevamiento propio en el que estamos registrando las muertes docentes, habiendo cotejado que esas compañeras y compañeros efectivamente se presentaron a sus escuelas y a posteriori de ello enfermaron y murieron. Y esto lo señalo no para razonar como el ministerio, sino porque en general nos dicen, bueno, antes también fallecieron docentes o que la gente muere por muchas otras cosas. Claro, el chiste está en ver que acá se trata de muertes evitables. En eso consisten los crímenes sociales, las muertes que son resultado de la lógica del normal funcionamiento del sistema capitalista, que en este caso nos dice que hay que abrir las escuelas. Para peor, el gobierno nacional lanza el Cuidar Escuelas, un portal donde dice que van a registrar en tiempo real la cantidad de contagios de estudiantes, docentes y no docentes que ocurran en las escuelas. Esto fue lanzado el 19 de marzo pasado, estamos a pocos días de que se cumple un mes. Como todo, recién la semana pasada anunciaron que el 90% de las escuelas ya se registraron. ¿Números oficiales? Ninguno. Una vez más, veamos qué datos podemos obtener a partir de un relevamiento de casos que iniciamos los compañeros de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro.
Bien, solo en la provincia de Buenos Aires tenemos contabilizados 259 casos, contagios que constatamos se produjeron en las escuelas. En la ciudad de Mar del Plata, 29 casos, en una ciudad que registra unos 50 casos diarios aproximadamente, y estos 29 se reportaron en los últimos días. Al 30 de marzo habíamos registrado 1.018 casos en escuelas y nos preguntamos cuál es el factor de multiplicación de este número, habida cuenta que una semana atrás habíamos contabilizado 781 casos, lo que nos da un aumento del 30% en estos reportes propios. Cifra que además crece más que el porcentual de aumento de casos totales en todo el país, que si comparáramos el mismo periodo, habría aumentado un 23%. También, habida cuenta que se trata de un reporte voluntario, de casos confirmadísimos, que por lo menos muestran, no sabemos si el volumen total de la magnitud de contagios que se producen en las escuelas, pero sí nos muestran claramente una aceleración en la incidencia de contagios. Dicen que no nos preocupemos porque los niños no se contagian. Deberían explicar ese crecimiento de contagios que señalábamos antes. No pueden hacerlo. ¿De verdad le van a echar la culpa al fin de semana largo o a las reuniones sociales de Pascua cuando esto que estamos viendo coincide y se acelera con el inicio de clases? Pero tomemos por bueno el argumento de los Fernández. Aun si eso fuera cierto, si los contagios se hubieran producido en un espacio social, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. El tránsito de 17 millones de personas que se mueven y van a la escuela, ¿amplifica o no la cantidad de contagios, sea donde sea que se hayan originado? Una vez más, no son irresponsables, son criminales. En este cuadro, la pasividad sindical nos conduce a la muerte. ¿Nos animamos a seguir experimentando, siendo nosotros los conejillos de Indias? Ellos, la burocracia sindical, pide que no se flexibilicen más los protocolos, como si hoy, con los que actualmente existen, no tuviéramos ya suficientes problemas. El gobierno pide una semana para ver hacia dónde decanta la cosa. Avisan que la presencialidad escolar es irrenunciable y la burocracia selló esto con su firma. Dijo que lo hacían a cambio de que los docentes fueran vacunados. Si bien los datos oficiales actualizados brillan por su ausencia y hay mucha disparidad provincial, los números hablan de una vacunación del personal docente que oscila entre el 30 y el 40%. ¿Y los millones de familias de nuestros alumnos? Ellos que esperen para vacunarse. Menos mal que volvían a las escuelas para abrazarse con sus alumnos, porque si no... Y este cuadro de pasividad también permea a la conducción multicolor, que lo único que hace es exigirle a la CETERA que convoque un paro y no organiza lo propio en las seccionales que dirigen. Una mirada socialista de la educación implica decir lo que resulta incómodo. Como nos ocupábamos en otras columnas, advertir que esta presencialidad pedagógicamente es una estafa y que nos conduce a la enfermedad y a la muerte. Ojalá no nos demos cuenta cuando todo esto ya sea tarde. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.